que le damos la palabra a la señora secretaria de la Comisión para que nos dé a conocer la cuenta del día de hoy. Gracias, presidente. Se han recibido en la Secretaría los siguientes documentos. Un mensaje del Ejecutivo con el que hace presente la urgencia suma al proyecto de ley que modifica la Ley de Fomento de la Marina Mercante y Ley de Navegación para fomentar la competencia en el mercado del cabotaje marítimo, que es el proyecto que está en tabla hoy. Hay un oficio del jefe de gabinete del subsecretario de Pesca y Acuicultura, señor Javier Rivera, con el que remite oficio que envió esta comisión a la directora nacional de Cernapesca para que responda dentro de sus competencias a la solicitud de reabrir la pesca del recurso jibia. También hay una comunicación del pueblo originario de Chiloé con el que solicita una consulta indígena previa para la modificación de la ley especial de pueblos originarios denominada Ley Lafkenche. No se preocupe. También una solicitud de audiencia del presidente del Sindicato de Oficiales de Marina Mercante Austral, señor Luis Acuña, para exponer en este proyecto de ley. Y finalmente una invitación del Instituto de Fomento Pesquero IFOP para participar de un evento especial dedicado al trabajo de las mujeres en las ciencias del mar, con motivo del aniversario de la institución, que se efectuará el miércoles 9 de octubre en el Centro de Extensión DUOC de la Universidad Católica de Valparaíso. Eso es todo, presidente. Gracias, señora secretaria. Sobre la cuenta, ¿alguna opinión? En unos minutos más, cuando tengamos, ¿no es cierto?, el quórum respectivo, vamos a solicitar ampliación de una semana del plazo de indicaciones que se vence el lunes para el proyecto de ley de modificación a la ley Lafkenche, porque los asesores nos han pedido una semanita más para poder incorporar, ¿no es cierto?, y presentar las indicaciones respectivas en el plazo correspondiente. Pero todavía no podemos solicitarlo. Cuando llegue el senador Sandoval lo vamos a solicitar. En el día de hoy tenemos la presencia, ¿no es cierto?, igual saludamos a nuestros oyentes que nos invitan, dirigentes de la pesca artesanal de Keule, de la Araucanía y, por cierto, de la región de los lagos y de la octava región. Tenemos la presencia del señor ministro, ¿no es cierto?, de Transporte, señor Muñoz, a quien le damos la bienvenida a la comisión en el marco del proyecto, ¿no es cierto?, que modifica la ley de fomento de la marina mercante. Yo no sé, señor ministro, si usted antes, nuestro invitado, quiere hacer una introducción. No, va a escuchar a los... Yo considero que es suficiente la presentación que hice en la sesión anterior, entonces me interesaría más bien escuchar y, si es necesario, poder reaccionar. Aclarar algunas cosas. Me parece muy bien, ministro. Por lo tanto, hoy día tenemos dos invitados, ¿no es cierto?, que son, señora secretaria. Los invitados del día de hoy, presidente, son el presidente del Sindicato Naviera Orca, señor César Rojas, y el presidente del Sindicato Transmarchilay, el señor Ismael García. Ellos son los invitados de la comisión. Ya le damos entonces la palabra. ¿Me podría dar el listado? ¿Me podría? Entonces, en el marco, no se preocupe, en el marco ellos trajeron presentaciones, ¿no es cierto? Ya, ¿sí? Trajeron presentaciones. Vamos entonces a iniciar la sesión del día de hoy en el marco del segundo trámite constitucional que modifica la Ley de Fomento de la Marina Mercante y la Ley de Navegación. Le damos la palabra al presidente del Sindicato Naviera Orca, señor César Rojas, que lo tenemos invitado acá. Tenemos 15 a 20 minutos de su exposición. Después, inmediatamente vamos a la del Sindicato de Transmarchilay y posteriormente los tiempos de consultas, preguntas, inquietudes y aclaraciones que pueda hacer el ministro respecto a este tema. Aprovechando, antes que le dé la palabra, quiero solicitar, ¿no es cierto?, aprovechando que está el senador Sandoval, estamos mixtas de presupuesto, que esa es la que provoca alteraciones en la agenda muchas veces. Senador Sandoval, nosotros estamos solicitando nuestros asesores. Senador Sandoval, nuestros asesores nos han pedido entre una semana y 10 días más de ampliación del plazo para las indicaciones de la ley, para la modificación de la ley de Lafkenche. Están trabajando, ¿no es cierto?, en el comparado, pero no alcanzan para el día lunes, entonces me han pedido una semanita más para que lo aprobemos. Determinamos como fecha entonces el día 14 lunes 14 a las 12 horas. Sí, lo sabemos.
Sí, no, presidente, para reiterar nada. Sí, estamos en la tramitación presupuestaria, estamos en la comisión mixta en este minuto de presupuesto, pero dado la significación y la inquietud que ha tenido este proyecto, siempre estamos atentos nosotros a los resultados. Así que tengo aquí incluso mi equipo de apoyo precisamente para el seguimiento. Saludar al proyecto, saludar al ministro también que nos acompaña. Muchas gracias. Le damos entonces la palabra al señor César Rojas, presidente del sindicato Naviera Orca, el primer expositor en este marco del proyecto en cuestión. Buenos días, señor presidente. Primero que todo, agradecer la invitación, pero quería pedirle, por favor, si podía comenzar, Ismael, su presentación. ¿Tiene algún inconveniente que Ismael pueda comenzar su presentación primero? Sí. Gracias. Buenos días, señor presidente de la Comisión de Intereses Marítimos y Pesca, Acuicultura, honorables senadores, miembros de la comisión. Bueno, como ya se dijo, mi nombre es Ismael García, presidente del sindicato de Transmarchilay. Agradezco esta oportunidad para exponer en relación a las modificaciones que hemos impulsado en el marco de la discusión de este proyecto de ley. Nuestro esfuerzo se ha centrado en proponer modificaciones a ciertas indicaciones con el objetivo de asegurar y blindar la posibilidad de ser reemplazados por marinos mercantes extranjeros, que en algunos casos específicos contempla este proyecto. Uno de los puntos claves que hemos abordado es la reputación y el waiver, donde a través de la Federación Nacional de Gente de Mar, FENAGEMAR, logramos establecer un límite de eslora metros, 150 metros. Este límite es fundamental para proteger los intereses de la región del sur austral, ya que impide el cambio de bandera de nave en el cambio de estas por naves extranjeras con bandera de conveniencia, menor tamaño en zona estratégica para nuestro país. Agradecemos, Proyecto de modificación de la Ley de Fomento de la Marina Mercante y Ley de Navegación. ¿Por qué se busca modificar la Ley de Fomento de la Marina Mercante y la Ley de Navegación? Este proyecto se crea por la necesidad de mejorar la competencia en el negocio del transporte marítimo desde Puerto Montt al norte, manteniendo la reserva de carga a las naves chilenas, y en caso de no haber naves chilenas se aplica la excepción, reputación y waiver. ¿En qué beneficia a la gente de mar este proyecto? No se modifica el artículo 14 de la Ley de Navegación, 100% tripulación chilena en naves mercantes con pabellón nacional. Modifica artículo 11, Ley de Navegación, se flexibilizan barreras administrativas para constituir navieras en Chile, aumentando el número de naves y fomentando el transporte marítimo. Artículo primero, Ley de Fomento de la Marina Mercante, compromiso del Estado de Chile con la formación de oficiales y tripulantes chilenos de manera equitativa entre hombres y mujeres. Mejora en materia de reputación. No se puede realizar reputación y waiver en naves menores de 150 metros de eslora, indicación recomendada por FENAGEMAR. Artículo 6. Ley de Fomento de la Marina Mercante, no se puede realizar reputación en naves con pabellón nacional, ya que no se podrán reputar naves que hayan sido inscritas en el registro de bandera chilena en los últimos 5 años. Se elimina acción de cambio de regulación chilena por extranjera. Artículo 6 de la Ley de Fomento de la Marina Mercante, con opción de compra posterior a 1 año. La nave deberá ser tripulada por dotación 100% chilena. Existe cesantía de gente de mar en Chile. El gran número de naves reputadas y la disminución de navieras chilenas debido a la actual Ley de Fomento de la Marina Mercante ha provocado una migración de oficiales y tripulantes desde la Marina de alto bordo a la Marina Mercante Costera Regional Sur Austral, en busca de mejores beneficios laborales, entre régimen de trabajo, sueldos. Esta migración ha aumentado el desempleo de Puerto Montt al sur, ya que los marinos mercantes regionales, por sus atribuciones de título, no pueden embarcarse en la Marina Mercante de alto bordo.
Agradecemos la disposición de la Comisión para escuchar nuestras propuestas, las cuales buscan equilibrar el desarrollo de la industria marítima y pesquera con la protección de los derechos laborales y el respeto a nuestra soberanía marítima. Quedamos atentos a sus comentarios y gracias, señor presidente. Muchas gracias. El presidente, ¿no es cierto?, del sindicato Transmarchilay, señor Ismael García, en su exposición. Le damos la palabra de inmediato, ¿no es cierto?, al señor César Rojas. Señor presidente, honorables senadores e invitados, muy buenos días. Mi nombre es César Rojas, soy presidente del Sindicato de Naviera Orca Chile, relacionador público de la Federación Nacional de Gente de Mar. Soy piloto mercante por más de 14 años y nosotros venimos en representación de FENAGEMAR a exponer por qué, en definitiva, estamos a favor de este proyecto. ¿Ya? Por favor, si puede pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, ¿quién constituye a la Federación Nacional de Gente de Mar? Son 8 sindicatos. Los que están ahí son sus logos, ¿cierto? Está el Sindicato de Naviera Paredes, Transmarchilay, que está justamente aquí a mi lado el presidente, el Sindicato Naviera Puelche, y el Sindicato de Naviera Austral, que son sindicatos que se dedican a la conectividad, más el sindicato, mi sindicato de Naviera Orca Chile y el sindicato LAPSA, que es de la península, que son sindicatos que se dedican a la salmonicultura a través de barcos wellboats que transportan peces vivos, y el sindicato Interempresa de Gente de Mar, que es un sindicato que suma a aquellos trabajadores en cuyas empresas no están constituidos con sindicatos. Falta también ahí el sindicato de Arlema, pero no está actualizado lamentablemente esta diapositiva. Bueno, la interrogancia que nos hacemos nosotros como marinos mercantes, en definitiva, es si que realmente la ley actual, ¿cierto?, fomenta la marina mercante. Bueno, acá yo les traigo unos gráficos que son fuente del boletín estadístico de la Autoridad Marítima, ¿cierto?, de la Directemar, en donde primero, el primer gráfico muestra el declive, ¿cierto?, la disminución de compañías chilenas desde 1999 al 2022. En el 2000 habían 13 compañías chilenas, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, al 2022 quedan 4. Siguiente diapositiva, por favor. Obviamente, al disminuir las compañías chilenas, también disminuye la cantidad de naves. ¿Ya? Por allá, por el 99, existían un número de 42 naves que enarbolaban pabellón nacional, ¿cierto? Y en estos momentos, en el 2022, no tengo la fuente exacta de lo que está pasando en el 2024, pero obviamente ese número que sale ahí de 22 naves es menor. Así que, por favor, si puede a la siguiente diapositiva. Y obviamente, al haber una disminución en la cantidad de naves, hay una disminución en la cantidad de puestos de trabajo. En el 99, como explica la gráfica, ¿cierto?, habían más de 1.170 trabajadores entre oficiales y tripulantes, y en estos momentos, en el 2022, existen 601 tripulación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los datos estadísticos demuestran que efectivamente cuando comenzó a regir en 1979 esta ley actual de fomento de la marina mercante, no fomentó la marina mercante, al contrario, retrocedimos. No fomentaron los números de naves, no ingresaron navieras acá en Chile, ¿cierto? Todo lo contrario, disminuyeron. Y todo eso obviamente se debe a las excepciones, ¿cierto?, que se colocaron en la ley de fomento. ¿Ya? Cuando hablo de excepciones, hablo de reputación y el waiver. ¿Quién se vio beneficiado en esto? Obviamente los trabajadores de la marina mercante no. Eso es un hecho. ¿Ya? Algunas navieras sí, porque la reputación
significa un cambio de abanderamiento. En una de las reputaciones significa un cambio de abanderamiento a una bandera de conveniencia mucho menos selectiva, ¿cierto? Y obviamente acá nosotros como sindicato, a través de los años, durante nuestras negociaciones colectivas, hemos ido avanzando en mejoras laborales, ¿cierto? Y obviamente a eso, eso nos beneficia a nosotros, pero no a los empresarios navieros. Así que, bueno, está más que claro el punto. Ahora, las excepciones que mejoran a favor del transporte marítimo y gente de mar, bueno, ¿qué es lo que se busca con este proyecto? ¿Qué es lo que nosotros vemos en este proyecto de ley? Primero, que va a haber un aumento de los capitales, ¿cierto?, en el rubro, tanto en la marina mercante, ¿cierto?, que eso también va a conllevar al tema portuario, porque ya que como lo explicaba acá Ismael, se eliminan las barreras administrativas en la ley de fomento. Eso significa que van a haber empresas internacionales que van a poder conformar navieras acá en Chile. Se va a eliminar el tema o sea, va a aumentar la competencia, ¿cierto?, entre lo que existe ahora en la naviera mercante de alto bordo. Efectivamente, lo que pasa en el sur no se ve reflejado en lo que pasa en la marina mercante de alto bordo, porque efectivamente hay una alta competencia de navieras en el sur. Pero también nosotros como federación nos hemos hecho cargo de que este proyecto de ley no se vea afectado el tema del sur. Así que es muy beneficioso en esa excepción el tema del aumento de los capitales en el rubro marítimo. ¿Ya? Obviamente, al haber un aumento de navieras, al haber un aumento de naves, van a haber un aumento también en los puestos de trabajo. ¿Existe cesantía en la marina mercante? Sí, existe cesantía. ¿Por qué? Porque al haber menos naves en la marina mercante de alto bordo, al final existe un daño indirecto en lo que está pasando en la región de los lagos hacia el sur, que todos esos marinos que quedan sin trabajo, ¿cierto?, sin su fuente laboral en la marina mercante de alto bordo, emigran al sur y por sus atribuciones, porque acá existen dos tipos de marina mercante, está la marina mercante de alto bordo y la marina mercante regional. Las atribuciones de estos colegas que van al sur son mayores, por ende tienen mayor facilidad de conseguir trabajo, y los marinos mercantes que nosotros representamos, que son los regionales, pierden su fuente laboral. Entonces sí, indirectamente nos ha afectado el tema de la reputación, a pesar de que en el sur no ha existido ninguna nave que ha sido reputada. Disminución de las tarifas de fletamento, lo que incurre en un menor costo al valor de los insumos a la población. Obviamente, si hay más competencia entre navieras, ¿cierto?, van a bajar los costos de fletamento, y eso también va no solamente a la población, sino también a la industria, va a favorecer. ¿Ya? Compromiso del Estado de la formación de oficiales y tripulantes de manera equitativa entre hombres y mujeres. Eso está establecido en el proyecto de ley. Fue una de las cosas que nosotros insistimos mientras se trabajó con los ministerios, ¿cierto?, de que aquí existía una poca equidad de género, y hay un compromiso por parte del Estado de, primero, la formación, que es una formación cara. Los oficiales de alto bordo tienen que estudiar 8 semestres en universidades, institutos profesionales, ¿cierto? Aparte de todos los cursos que exige la Organización Marítima Internacional. Es muy caro ser un oficial de la marina mercante acá en Chile, ¿cierto? Lo que pasa en el lado de lo regional, en vez de ser 8 semestres, son 4 semestres también. También hay un costo asociado para poder dotar naves, ¿cierto? Las exigencias que se nos implica a nosotros, la Autoridad Marítima chilena, es mayor que las exigencias que implica otras autoridades marítimas en otros países. Así que ese punto también para nosotros es fundamental, que el Estado se comprometa con la formación, ya que van a haber mayor cantidad de naves, ¿cierto? Y
y hay una excepción que dice que si en este proyecto hay una excepción que faculta a la empresa a contratar personal extranjero en el caso de escasez de oficial y tripulante. Entonces, para nosotros, nosotros queremos anteponer ese problema que se nos ocasionaría, ¿cierto? Y ese punto para nosotros es fundamental. Y el quinto, con las indicaciones trabajadas con FENAGEMAR se protegen los puestos de trabajo del sur austral. Ya lo dijo Ismael, el límite del LORA de 150 metros en reputación, ¿cierto? En un tipo de reputación que es cuando se tiene que cambiar la bandera chilena por una bandera de conveniencia, eso no estaría ocurriendo en el sur. Y en el waiver tampoco. Quisiera colocar, esto no está establecido en el proyecto de ley, presidente, pero también es un tema que salió, que lo dijo el presidente de Armasur, Héctor Enrique, en la Comisión de Transporte de la Cámara de Senadores. Es el segundo registro de bandera chilena. Eso para nosotros es una amenaza, es algo muy negativo, ya que ya se nos informó que la Directemar tiene una mesa de trabajo, ¿cierto?, que está trabajando para ver este tema. ¿Qué significa un segundo registro de bandera? Sería un tipo bandera a conveniencia, ¿ya? Con las limitaciones que tiene esa bandera de conveniencia, que acá en un comienzo se discutía que podía haber un 15% de personal extranjero. Bueno, con un segundo registro podría llegar ese 15% a un 85% de extranjeros en naves que enarbolen en este segundo registro de bandera nacional. Obviamente el impacto sería muy fuerte para nosotros como trabajadores, ¿cierto? Ya que obviamente la mano de obra extranjera es más baja que la mano de obra chilena. Así que lo más seguro que quizás si es que venga alguien en representación de algún gremio armatorial, ¿cierto?, quiera incluirla en tabla, pero bueno, nuestra postura siempre va a ser la protección de los puestos de trabajo de los chilenos. Y para nosotros este segundo registro de bandera que se está revisando, se está viendo, es perjudicial. Así que lo dejamos también entrevisto acá en la comisión. ¿Ya? Ahí hay una fotografía de tripulaciones de la región de los lagos, ¿cierto? Una fotografía de la motonave Orcayagán, de la empresa donde yo soy presidente del sindicato, ¿cierto? En la de la izquierda, y en la de la derecha es de un ferry, socios de la FENAGEMAR. Bueno, en el marco de ir mejorando este proyecto, ¿cierto? Nosotros como federación estamos siempre dispuestos a trabajar con todas las autoridades. Y bueno, nosotros quizás van a haber instancias de mejoramiento. Creemos nosotros que el proyecto, así como está, es bastante bueno, pero siempre hay indicios que señalan de que esto se puede mejorar aún más. Así que nuestra propuesta efectivamente está establecida en este PowerPoint, que no lo leo bien, así que si me dan un segundo, por favor, para verlo acá. La propuesta de FENAGEMAR al proyecto del cabotaje, bueno, la ruta de salida es un tema que podría mejorarse. No ha sido explicado bien cuáles son el tema de las tributaciones que pagarían estas naves que realizan ruta de salida, porque nosotros lo que nos preocupa es que si efectivamente se va a fomentar el ingreso de nuevas navieras acá en Chile, ¿cierto? Estas navieras tengan o sea, no sean mermadas, o sea, no se vean mermadas en sus contratos de fletamento con estas naves que por ruta de salida, ¿cierto?, y capacidad ociosa, sus tarifas sean menores, y eso implique que efectivamente estas empresas no se constituyan acá en Chile. Entonces, básicamente incorporar impuestos a aquellas naves que realicen cabotaje a través de ruta de salida, con el fin de incentivar que nuevas empresas se constituyan en Chile pagando un menor impuesto, ¿ya? O sea, darle una carga tributaria mayor
¿Para qué? Para que en definitiva estas empresas que realicen esto, sí, presidente, efectivamente, ruta de salida. Ruta de salida. La competencia que pueda existir entre las navieras chilenas que se constituyan a futuro y estas empresas que vienen, ¿cierto?, como la ley actual dice que una nave que viene extranjera, ¿cierto?, que viene a descargar acá en Chile, posterior a esta descarga no puede realizar cabotaje, ¿cierto? Bueno, acá esta indicación es una indicación nueva, ruta de salida. Por ende, lo que estoy explicando es que efectivamente que esta ruta de salida de estas naves que vienen con pabellón extranjero, ¿cierto?, se le incorpore un impuesto mayor, cosa de que no sea competencia para estas naves chilenas que van a constituirse futuro con este proyecto de ley. ¿Ya? No sé si queda bien explicado el punto. Ya. Entonces, un tema tributario. El otro es que, obviamente, que solo las naves mayores de 150 metros de eslora podrán hacer ruta de salida. Esto tiene que ver, esta indicación, esta propuesta tiene que ver porque es para proteger al sur, seguir protegiendo al sur. Sabemos las capacidades de las instalaciones portuarias que existen en Puerto Montt, en Puerto Natales, ¿cierto?, en Punta Arenas, en Chacabuco. Entonces, efectivamente, no queremos que haya una competencia desleal, ¿cierto?, desigual, y por eso que nosotros, en nuestra propuesta también consideramos que los 150 metros de eslora también sean consideradas en ruta de salida. Y en reputación con promesa, opción de compra, que naves sobre 150 metros de eslora puedan realizar reputación a casco de nudo con promesa y opción de compra. Los 150 metros de eslora están establecidos única y exclusivamente para el tema de reputación, en caso de cambio de abanderamiento, ¿cierto?, y en caso de arriendo de nave, pero no está establecido en la reputación con promesa opción de compra. Nosotros, para proteger el sur, también colocamos esta indicación, esta propuesta, mejor dicho, de los 150 metros de eslora en opción de compra, y aquellas naves reputadas que no quieran optar al cambio de dotación 100% chilena posterior al año, que está dentro de esa indicación, no puedan volver a ser reputadas en ninguna empresa nacional, que quede restringido por número IMO. El número IMO de una nave es como el RUT de un chileno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque efectivamente esta nave se le puede cambiar la bandera, se le puede cambiar el nombre, pero el IMO, el número IMO de la Organización Marítima Internacional no puede ser cambiado. Entonces, para, obviamente, que no haya un vaivén de naves, ¿cierto?, que, pucha, ya un año no quieren tripular con chilenos, ¿cierto?, se vaya de Chile y después vuelven unos meses más con otra bandera, ¿cierto?, que hay una triquiñuela, como decimos nosotros, que quedan restringidos por número IMO y que ese barco no pueda volver más acá a Chile y así limitar el número de naves volanderas que puedan ser reputadas por las empresas chilenas. La última diapositiva, por favor. En definitiva, este es un buen proyecto de ley. Es un proyecto que es mucho mejor que lo que establece la ley actual. Mejora las reputaciones considerablemente a favor del mercado, a favor de los puestos de trabajo de todos los chilenos, ¿cierto?, sobre todo de nuestro rubro. Incentiva los capitales a invertir no solamente en navieras, sino también en instalaciones portuarias. Lo que sí, a nosotros nos gustaría que este proyecto fuera tramitado con mayor rapidez, considerando ya el tiempo que se ha transcurrido. Eso, muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su intervención, también la de don Ismael. Dejo abierta la palabra a los colegas parlamentarios que quieran hacer algunas consultas. El senador Daniel Núñez. Sí, gracias, presidente. Bueno, a ver, lo primero es que me parece muy relevante
algo que señaló acá por parte del Ejecutivo en la sesión pasada cuando explicaron el proyecto de ley, pero que ustedes ahora en su intervención han reiterado, que yo creo que lamentablemente no es un problema que tengamos solo en el rubro del cabotaje. Uno de los problemas que tiene, presidente, la economía chilena es que es una economía altamente concentrada. Es decir, que hay pocos actores que tienen una gran participación de mercado. Cuando uno dice esto, siempre dicen, bueno, esto es artificial, es ideologismo, pero esto se mide a través de un índice, que se llama el índice Herfindahl-Hirschman, que es un índice internacional para establecer la concentración económica que tiene la economía. Y en ese índice Chile está entre los países que tienen más alta concentración. Ahora alguien podría decir, ¿y cuál es el problema que tengamos empresas muy grandes que participen y tengan una porción muy grande del mercado? El problema es que todos los estudios académicos indican que cuando hay alta concentración, es decir, 3, 4 empresas que dominan un mercado, tienen una tendencia a la colusión. Entonces, cuando ocurrió la colusión de las farmacias, ¿por qué ocurría? Porque habían 3, 4 cadenas que se ponían de acuerdo, o del papel, o la colusión que ahora ocurrió, por ejemplo, de estos gases que se usan en hospitales y en actividades industriales, tiene que ver con que habían 2 operadores que tenían el control de más del 70% del mercado. Entonces, aparte de lo que ustedes nos dicen, que es muy relevante, de que esta competencia permitiría que más empresas estuvieran en el rubro del cabotaje y por lo tanto tuvieran más puestos de trabajo, que además eso tiene un efecto que bajaría el valor, digamos, de ese proceso de transporte, por lo tanto le podría llegar ese beneficio, entre comillas, al usuario final. Además, esto genera una diversificación que nos ayuda a tener una economía más sana. Entonces, a mí me parece que eso, presidente, es un tema sumamente relevante, que no ha estado puesto de relieve en el debate, ¿ya? Y yo creo que eso hay que entenderlo como un aspecto fundamental si realmente queremos tener un proceso de desarrollo a la altura de las expectativas que tiene la ciudadanía. Entonces yo quería destacar eso. Y claro, la pregunta obvia que uno ve es, ¿se han disminuido el número de empresas que hacen cabotaje? ¿Se han disminuido el número de trabajadores que están en la actividad? ¿Cuál es la percepción de usted? O sea, ¿solo crecen estas empresas que quedan? ¿O en definitiva tenemos una incapacidad y al final esto depende de una actividad de, no sé, imagino, transporte terrestre que también está tochado? Porque nosotros tenemos un serio problema con la estructura que tenemos de las carreteras, es cosa de moverse, antes uno decía al sur. Ahora cuando nos movemos al norte, por tierra, también vemos la carretera totalmente sobrepasada. Y esto tiene que ver con que no tenemos cabotaje marítimo al nivel que requiere el país y tampoco tenemos el transporte de trenes al nivel que requiere el país. Entonces, a mí me parece, presidente, que hay un tema mucho más de fondo y que sería importante que, ojalá, si esto fue despachado ya por la Cámara, lo vamos a despachar lo antes posible el Senado. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Núñez. Dejo abierta la palabra a los colegas. A mí me gustaría preguntarle al ministro, sobre todo, primero valorar las dos exposiciones. Me sorprende un poquito, eso sí, me gustaría que igual lo explicaran, que hace un par de semanas o tiempo atrás había una posición un poquito más crítica del proyecto y por qué eso se ha despejado de una manera como lo ha planteado, por ejemplo, acá en esta sesión César. ¿Qué es lo que ha cambiado? Me gustaría saber, porque por lo menos yo escuché mucho más preocupaciones de parte de ustedes mismos hace un par de semanas y me parece bien que haya habido, ¿no es cierto?, un cambio que va en la línea de ir despejando algunas inquietudes. Y al ministro me gustaría preguntarle en particular qué le parecen las proposiciones que aquí se han dado en el sentido de lo que ha planteado el propio señor Rojas, en el sentido de incorporar, ¿no es cierto?, el número NIMO, en tema para evitar, ¿no es cierto?, esto que lleguen las mismas embarcaciones cambiando de bandera, enarbolando una bandera distinta. ¿Y qué le parece también la propuesta esta de incorporar los 150 metros de eslora en las rutas de salida? Esas dos preguntas. Lo tercero, me gustaría preguntarle a los dos dirigentes, a don César y a don Ismael, si consideran, ¿no es cierto?, que como queda el proyecto de estas características, está protegido efectivamente Puerto Montt al sur, como es nuestro deseo y nuestro ánimo, que no vaya a perjudicar, ¿no es cierto?, en una zona donde efectivamente hoy día hay una competencia importante. No sé, ministro, ¿usted, que ellos partan? Ya. Ya, efectivamente, nosotros trabajamos mucho el tema de blindar el sur.
en un comienzo se nos informó que efectivamente no se podía hacer una separación geográfica de una ley. Por ende, nuestra preocupación máxima fue si efectivamente no existen índices de monopolio y hay alto índice de competencia en el sur, entonces efectivamente esta ley no sería para nosotros, ¿cierto? No nos involucraría al rubro de Puerto Montt, al sur. Pero sí, siempre con las ganas de querer mejorar el proyecto, porque, a ver, ¿qué es lo que está pasando en la actualidad? Contextualizando un poco. Acá hay un tema de operación que está bajando un poco el tema de lo que pasa en el Canal de Panamá, ¿ya? Las operaciones han disminuido y han aumentado el tráfico por el canal, por el Estrecho de Magallanes. Entonces estamos viendo que efectivamente van a haber mucho más naves navegando por el sur austral. En un tema de soberanía no hay complicación, lo dijo el comandante en jefe de la Armada en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados. Están todas las leyes facultadas para proteger la soberanía del sur. Pero sí, como les dije, habían 2 puntos, que era el ruta de salida. A nosotros nos preocupa básicamente que esos barcos que realicen esa ruta, ¿cierto?, por capacidad ociosa, tengan un valor, un impuesto asociado grande para que efectivamente la competencia sea más atractiva para los barcos chilenos que para los barcos que estén realizando esa ruta, ¿ya? Por eso que hacemos un hincapié en ese punto, para que realmente se incentive la incorporación, la creación de navieras acá en Chile. El otro punto, que es la reputación con opción de compra, promesa y opción de compra, ponemos el siguiente ejemplo para contextualizar un poco. Si una empresa de un país X crea una naviera acá en Chile, en Puerto Montt, esa empresa, ¿cierto?, puede hacer reputación. ¿Por qué? Porque puede decir, bueno, voy a comprar barcos, entonces voy a usar la reputación con opción de compra, ¿cierto? Pero resulta que un año ese barco va a estar tripulado con oficialidad y tripulación extranjera. Y obviamente eso a nosotros nos preocupa. ¿Qué es lo que pasa posterior al año si ese barco... esa empresa decide no comprar el barco, se va, ¿cierto? Y va a volver a reputar otro barco, ¿ya? Y va a volver a colocar tripulación extranjera. Por eso que nosotros colocamos que, como limitación, que también en reputación y opción de compra, hay que no se puedan hacer reputación de esa índole en barcos menores de 150 metros de eslora. Creemos nosotros que con eso se protege aún más el sur de Chile. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera aprovechar el espacio para poder también hacerme cargo de algunas de las preguntas que quedaron al final de la sesión anterior y que producto del tiempo yo no alcancé a responder. Muchas de ellas están relacionadas con la presentación que hacía recientemente los señores Rojas y García, los presidentes de los sindicatos de Transmarchilay y Naviera Orca. Son 4 puntos que quisiera tocar y que yo creo que van a permitir también dar nuestra perspectiva respecto a algunos de estos elementos. El primero va a tener que ver con la reputación. Se nos planteó que si bien el proyecto contempla que luego de un año la tripulación debe ser 100% chilena, no podría la naviera chilena terminar el contrato antes del año para así evitar la contratación del personal 100% chileno. Respecto de esto, quisiera comenzar recordando que la ley vigente permite que en la reputación a casco desnudo con promesa u opción de compra puedan navegar naves con tripulación 100% extranjeras por hasta 8 o incluso 10 años. En el caso de naves nuevas. El proyecto justamente busca limitar esto en pos de la protección del empleo nacional y por lo tanto se introduce el máximo de un año para permitir que la tripulación extranjera pueda estar operando en la nave. Luego de ese año, la totalidad de la tripulación va a tener que ser chilena y el proyecto en ese sentido es más beneficioso que la ley actual en ese sentido. Creemos que viene a contribuir y por eso nos parece esperable desde nuestra perspectiva de sentir este apoyo por parte de los representantes del mundo laboral.
Segundo, esto aplica exclusivamente para la reputación en que exista un contrato de promesa u opción de compra, no en la reputación general de 6 meses. Es decir, hay un interés en la naviera chilena que arrienda la nave en eventualmente adquirir la nave, lo que puede ser por distintos motivos y por lo tanto terminar anticipadamente el contrato para evitar la exigencia de contratación chilena luego del año. En ese caso implicaría la pérdida de la opción y con la aplicación de las posibles penalidades que establezca el contrato. Es decir, creemos que en ese sentido estamos bien protegidos. En reputación general, ¿qué impide que se reputan? Segundo punto, ¿sí? ¿Qué impide que se reputan permanentemente naves extranjeras de manera de evitar la exigencia de contratación 100% chilena? Bueno, la reputación primero tiene un límite máximo de 6 meses, renovable solo una vez, y la renovación queda sujeta a la autorización del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y también de Directemar. No se va a poder reputar naves extranjeras que hayan sido parte del registro de bandera chilena en los últimos 5 años. Esto previene que empresas reputen naves de su propiedad que hayan estado en el registro chileno y que se cambiaron a bandera de conveniencia, es decir, impide reputar misma nave con diferente bandera, que es una situación que actualmente ocurre. De nuevo, entonces, la ley viene a evitar justamente la preocupación que se nos está planteando. No se van a poder reputar naves que tengan una eslora menor a 150 metros, ¿cierto? Y esto también es importante. Ahora, porque esto justamente tiene que ver con lo que voy a hablar a continuación, que son una cota que evita que esto se tenga algún tipo de aplicabilidad en el sur austral. Y esto podría exceptuarse en casos tales como desabastecimiento de la población o estado de emergencia. Esta restricción protege entonces a las navieras del sur austral, ya que la eslora mínima establecida impide la operación de la mayor parte de los terminales del sur. El tercer punto, y que tiene que ver con esto, es cómo este proyecto garantiza la protección del sur austral, en que, como vimos en la presentación anterior, tenemos una competencia adecuada medida justamente por el indicador, que yo ya olvidé el nombre del indicador que mencionaba el senador Núñez. Exactamente, el HH, ¿cierto? Yo me acordaba así, el HH, está bien. Ese indicador, ¿verdad?, para el sur austral no presenta los niveles de falta de competencia que sí vemos de Puerto Montt al norte. Entonces, ¿cómo protegemos el sur austral? Bueno, como ejecutivo, siempre hemos reconocido que existe una diferencia importante en términos de competencia entre el sur austral y el resto del país. Y por lo mismo, todas las excepciones que hemos incorporado en el proyecto de ley apuntan a aumentar la oferta de servicios al norte de Puerto Montt, y especialmente de la zona central al norte, donde existen muy pocas rutas, y en que los indicadores que presentaba el señor García son elocuentes respecto a cómo la ley actual ha ido en detrimento, por ejemplo, de la cantidad de naves y la cantidad de trabajadores y la cantidad de empresas operando en alta mar. ¿Cómo se reconoce esta diferencia en el proyecto? Primero, respecto de reputación y waiver anual, se contempla el límite de 150 metros de eslora. Esto implica que naves extranjeras, si tienen un tamaño menor, no podrán usar la excepción y por lo tanto no podrán realizar cabotaje. Las naves extranjeras de tamaño mayor a 150 metros de eslora tienen importantes restricciones de navegación y operación en los principales terminales del sur austral. Y esto se debe a un tema geográfico propio de los canales y de la infraestructura de los puertos. A modo de ejemplo, la nave de mayor tamaño del sur, que opera actualmente en el sur austral, es de 132 metros. Y la cuarta pregunta que se me hizo, que no alcancé a responder y que va en la línea también de lo que estábamos conversando, tiene que ver cómo este tema de la ruta de salida eventualmente también protege al sur austral. Y aquí decir que las naves de comercio exterior, a las que aplica la excepción, son de una eslora muy superior a 150 metros y por lo tanto no pueden navegar en el sur austral del país. La excepción de la ruta de salida solo va a poder ser utilizada por naves extranjeras de comercio exterior, ya que se va a exigir, o sea, se exige en el proyecto que traigan carga de importación a Chile. Es decir, tienen que ser naves que vienen desde afuera del país. Estas naves de comercio exterior tienen en promedio una eslora de 216 metros y por lo tanto no pueden operar en el sur austral por razones de geografía y capacidad de los puertos de la zona. Y además, la nave de mayor eslora que opera con servicios de cabotaje al sur austral es, como decía antes, de 132 metros, es decir, de tamaño considerablemente inferior a las grandes naves de comercio exterior a las que aplica esta excepción. Segundo punto de esta misma línea asociada a la ruta de salida. Las naves de comercio exterior que vienen a nuestro país no recalan en los puertos del sur austral. De las 6.000 naves, 6.000 de comercio exterior que navegan en nuestro territorio, ni una recala en los puertos del sur austral.
Actualmente la mayoría de las rutas consideran una recalada en los puertos de la zona central de nuestro país y luego se retiran por el norte de Chile. La única nave de comercio exterior que tiene una ruta por el cono sur, que es de Hapag-Lloyd, que es una nave con menor eslora de 172 metros y no recala en el territorio chileno de la zona sur, sino que va de San Vicente hasta Itapoa en Brasil y de vuelta de Río Grande en Brasil hasta San Antonio. Y el tercer punto tiene que ver con las naves extranjeras que usen la ruta de salida, y esto es muy importante, deberán pagar altos impuestos, así como otros costos adicionales por el hecho de ser extranjeros. Por lo tanto, ocupar esta excepción va a salir caro y por lo tanto no debiese ser considerado hay alternativas, si es que esto va a ser un comportamiento habitual, hay alternativas mucho más razonables que ocupar la excepción, a menos que sea solamente en casos excepcionales. Las rentas obtenidas por el servicio de cabotaje realizado por navieras extranjeras a través de la excepción de ruta salida serán rentas de fuente chilena, ya que la actividad se desarrolla dentro de Chile y por lo tanto están afectas al impuesto a la renta para empresas extranjeras. Así, dependiendo si la nave es reputada o no, los impuestos a pagar son 20% o 35% y se cobra sobre el monto del contrato y no sobre las utilidades. Es decir, es mayor para una empresa naviera extranjera. A modo de referencia, las empresas navieras chilenas pagan impuestos de primera categoría que corresponde a un 27% sobre las utilidades. De esta manera, sobre la utilidad y no sobre el contrato. De esta manera, desde una perspectiva tributaria, a las empresas extranjeras que quisieran mover altos volúmenes de carga les conviene constituirse como empresa naviera chilena, a soportar los altos impuestos por hacer cabotaje a través de la ruta de salida. Sin embargo, nos parece atractivo poder tener la ruta de salida como una alternativa para poder ocupar la infraestructura y los servicios que están disponibles en casos excepcionales. Por lo anterior, estimamos que las empresas tendrán incentivos para venir a constituirse en Chile como naviera y por ende pagar impuestos en Chile por las utilidades que obtengan. Finalmente, tener presente que existen requerimientos adicionales, pilotaje, que incrementan los costos de navegación por las naves de bandera de conveniencia. En suma, creo que eso responde parte de las dudas que se han planteado respecto de reputación del sur austral y la ruta de salida. Y quisiera terminar transmitiendo que para el Ministerio de Economía y para el Ministerio de Transporte, este proyecto es parte de los que el gobierno le ha puesto prioridad a través de este fast track económico. Y en ese sentido quisiera sumarme también al comentario final del señor Ismael García respecto de que ojalá se entregue la urgencia y la premura a este proyecto para que pronto podamos tener respuesta a aún mejor industria de transporte marítimo al interior de nuestro país y de esa manera abordar parte de los problemas que decía el senador Núñez respecto de, por ejemplo, congestión en nuestras vías terrestres. Muchas gracias. Solo la pregunta que le hacía yo en relación al número NIMO. Respecto del número IMO, para nosotros es un tema súper interesante de poder evaluar, estaremos interesados en poder incorporarlo. En este momento, como estamos en la discusión general, creo que hay espacio más adelante a través de indicaciones, pero algo que miramos con atención y que nos gustaría, porque creo que fortalece el espíritu de lo que estamos proponiendo, o sea, va perfectamente alineado. Así que es muy interesante como opción y la vamos a estudiar. Senador Kuchel. Gracias, presidente. Quedé con hartas dudas después de las exposiciones, en particular las estadísticas, el número de embarcaciones, el número de empresas de Puerto Montt al sur, que ahí se aprecia una disminución en los datos que nos mostraron. Puerto Montt antes recibía por los puertos Calbuco, todo Chiloé, Quellón, etcétera. Ahora tenemos doble vía hasta Parwe y vamos a tener doble vía hasta Quellón y muchos fletes de personas y de carga se ha trasladado a la carretera, que es como lo plantea el senador Núñez, de que hay un desplazamiento y por eso hay taco, pero han aumentado considerablemente, no tengo aquí las cifras, pero tengo, digamos, en otra parte, los cuadros, por ejemplo, los permisos de circulación por cada comuna en Quellón, en Castro, en fin. Cosas que antes se hacían con barco, ahora se hacen en carretera, como digo. Y el sistema aéreo. Antes teníamos, yo recuerdo perfectamente, un vuelo a la semana, después 3 vuelos a la semana, ahora 20 vuelos diarios. Entonces, obvio que Melinca, los vuelos a Melinca, Quellón, en fin.
Así es que me falta totalmente estadística, porque hay una disminución efectivamente de la carga de las naves, etcétera, de las empresas por mar, pero hay un traslado a otros sistemas, a todos los sistemas, marítimos, terrestres, además de incluso modalidades distintas marítimas. Porque no sé cómo se registrarán la carga y los pasajeros de las empresas que transportan alimentos de salmones, por ejemplo, que es un mundo. Están ustedes aquí registrados y otros no sé, los cochifas, Disculpe por su intermedio, presidente, para poder contestarle al senador Kuchel. Los gráficos que nosotros mostramos son única y exclusivamente de la Marina Mercante de alto bordo. No las navieras que están constituidas de Puerto Montt al sur. Es ahí donde efectivamente la reputación hizo, se podría decir, como estragos en cambio de bandera y todo eso. Pero en el sur no ha ocurrido eso. Hay una alta concentración de empresas en el sur donde efectivamente no existen monopolios, hay harta competencia. Pero los gráficos que yo expuse son referidas a navieras de acá de tráfico internacional, marina mercante de alto bordo, no regional. Para complementar lo que decía don Ismael García, en la presentación de la sesión anterior yo comenté que en el periodo 2010-2022 lo que habíamos observado es que habían aumentado del 2010 al 2022 la cantidad de naves operando para cabotaje en Chile, pero que el tonaje de peso muerto se mantenía constante. Es decir, cuando uno mira el país completo, tenemos unas pocas naves más, de 194 a 264, pero el tonaje es el mismo, o sea, son más chicas. Se ha mantenido el tonelaje marítimo, llamarlo, y el resto, todo el crecimiento se ha ido por otro. Sí, entonces tenemos, tenemos más naves pequeñas concentradas en el sector sur, y por eso es que hacemos esta distinción tan importante también, porque tenemos una parte del país en el cual tenemos un mercado ágil y razonable, y en el resto tenemos un mercado que más bien se ha ido concentrando, se ha ido achicando y que además ofrece tarifas que han ido sustancialmente al alza. Eso. Gracias, presidente. Saludar, por cierto, a los representantes de los sindicatos, al ministro. Hay dos cuestiones que a mí me quedan dando vuelta en términos bien generales. O sea, yo rescato mucho lo que dice el senador Núñez en relación a la concentración económica, que efectivamente es algo que no solo nos perjudica, sino que es algo bien brutal a la hora de acceder a los servicios más básicos, y eso genera mucha distancia y mucha desigualdad en términos de servicio, en términos de condiciones de acceso, etcétera. Pero la concentración no está solo entendida en el nivel nacional, también a nivel internacional. Entonces, para que a lo mejor nos pueda dar una luz el ministro, ¿qué tanta concentración económica a nivel de transporte marítimo también hay? Entonces, pudiera ser también un incentivo perverso para que aquellos que hoy día están esperanzados en un mercado que no lo tienen, a propósito de los costos y demás, pudiera ser una tremenda oportunidad para también tener un enlace y una inversión a propósito de las costas mares chilenos. Entonces, ¿cómo descartamos aquello, digamos? Que no es algo que pudiéramos hacer per se, sino que hay que mirar cuál es el diagnóstico y cuál es, en definitiva, la precaución, comillas, el ministro me va a decir probablemente la tasa impositiva, ¿no? Pero sabemos que las grandes empresas, las transnacionales, justamente cuando invierten en mercados más pequeños, están disponibles a asumir el costo inicial, más no a no entender que a futuro puede ser una tremenda oportunidad que nos puede incluso, no quiero exagerar, pero alguien pensará hasta hacer desaparecer el mercado nacional. Ha ocurrido. Entonces, primera pregunta en relación a eso, ¿cómo se ha medido? Y lo segundo, el tema de los puertos. ¿Qué ocurre con la inversión y qué va a pasar? Porque yo me imagino que esto también, Obras Públicas tendrá que dar alguna luz. Yo no sé si se ha pedido la participación de ellos a propósito justamente en dónde van a decantar finalmente las mercancías. Porque yo tengo un colega, que es el colega Soria, que pertenece a mi bancada,
senador por Iquique, en donde él ha venido manifestando por décadas la necesidad de mejorar la capacidad portuaria. Hubo una política que se generó en algún minuto, no recuerdo el año, pero haber sido mis primeros años como diputado, 2014 o 2015, en toda una política de inversión en materia de puerto. Entonces, podemos tener muchas embarcaciones, pero ¿qué pasa con el costo, la administración, la concentración, el sistema en general? No quiero desmenuzar, pero hay harto que revisar también ahí, y cómo se encaja aquello con esta demanda versus oferta abierta a propósito de este proyecto, en el entendido de los futuros y en cómo caminan o cómo conversan esta visión y esta proyección de política pública. Eso, gracias. Senador Núñez. Sí, antes del senador Kuchel, porque en relación a la inquietud que planteaba, lo que pasa, presidente, es que yo creo que, a ver, lo que uno ve es que la dinámica que tenemos en el transporte de productos o mercaderías, no hablemos de personas, vamos a ese volumen, es muy ineficiente. Y ahí es tema de que pensar que las carreteras van a lograr cubrir la demanda que Chile tiene en la producción de distintos artículos, productos, es algo totalmente, en mi opinión, ilógico y que genera un grave problema, atochamiento, tacos, riesgo en las carreteras. Entonces, uno dice, con la producción minera que tenemos en Chile, por ejemplo, deberíamos tener una red de ferrocarriles que asegurara que la producción minera saliera por trenes. Es más barato, menos contaminante, pone menos riesgo a las personas, porque todos sabemos lo que es un camión minero circulando en una carretera. Yo, cuando voy a La Serena, los veo cómo se mueven. Y, obviamente, para eso hay que tener una política pública que estimule el uso de los trenes y el transporte de carga, y el uso también de naviera o cabotaje. Aéreo también, pero lo que pasa es que el aéreo los costos son mucho mayores, por eso yo no lo veo tan sencillo de hacer. Entonces, a mí me parece, presidente, que esto es bien estratégico para el país, no es una discusión colateral. Por supuesto que podemos tener todo el debate con el rigor y tomar en cuenta lo que ustedes nos proponen también, de cómo proteger los puestos de empleo, cómo adaptarnos a una realidad que es distinta de Puerto Montt al sur, de Puerto Montt al norte, perfecto, todo eso hay que tenerlo presente, pero acá yo les quiero decir que creo que uno de los temas estratégicos que, aparte de ser clave para el desarrollo del país, es clave para la calidad de vida de las personas. Si andar en carreteras congestionadas con camiones cargados es un riesgo gigantesco y eso va a seguir existiendo, pero si no le damos otras vías va a ser altamente ineficiente como es hoy día. Entonces, a mí me parece que en ese sentido tener la opción del cabotaje marino, tener la opción de los trenes, es tremendamente positiva. Tremendamente positiva. Yo por eso, presidente, le propondría que ojalá pudiéramos ponernos de acuerdo en el mejor ánimo de cuándo empezar también a votar con las indicaciones que haya que hacer. Me parece que hay propuestas que han surgido, como esto que ustedes nos hablaron acá, los dirigentes sindicales, del tema IMO, digamos, que me parece muy, muy concreto, pero yo creo que es significativo que avancemos en esto. Eso, presidente. Sí, yo no tengo ningún problema en avanzar, pero también tenemos que escuchar a todos los actores que nos han pedido que sean escuchados. No hay ningún problema en eso. Senador Kuchel. Quiero preguntar al señor ministro de Transporte respecto de las repercusiones que va a tener, especialmente en el tramo de Puerto Montt al norte, de el próximo funcionamiento de Chancay y el Coria en Perú, que van a tomar el transporte del Pacífico, especialmente con China y en algunos casos con el interior de América del Sur, y justamente la mayor parte de esta carga va a funcionar en ese tramo. Nosotros vamos a quedar como una caleta, y esto, a ver, Chancay se inaugura ahora en el próximo mes. Nosotros estamos hablando acá y ellos están terminando. Nosotros ni siquiera estamos empezando. Entonces a mí me parece que va a haber un impacto tremendo ahí. Y por eso pido las estadísticas, señor presidente, o alguna estimación estadística de qué es lo que está pasando y lo que puede pasar, porque no sé de qué estamos hablando. Gracias, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Kuchel.
Perdón, presidente, muy corto, que se me quedó una pregunta, y que tenía que ver con el incentivo al transporte marítimo nacional. Si hay alguna política que vaya en respaldo, resguardo o incentivo efectivamente para aquello en razón de maximizar competencias. Y para cerrar la ronda de preguntas, una pregunta mía al señor César Rojas, que nos pudiese entregar qué antecedentes ellos poseen para sostener, como lo sostuvo, yo respeto mucho lo que plantea y además considero que fue una muy buena exposición, pero ¿por qué ustedes sostienen que este proyecto va a fortalecer en definitiva la Marina Mercante Nacional? Ministro, tiene la palabra. Bien, quisiera hacerme cargo de las distintas comentarios y preguntas que fueron surgiendo. Primero, respecto de este indicador de competencia que preguntaba la senadora Carvajal, y para esto me voy a ceñir a el indicador HH, ¿verdad? Mejor llamémosle así, que mencionaba el senador Núñez. Este es un cálculo que se hace respecto de la participación de las distintas empresas de un mercado para definir si es suficientemente competitivo o no, y se define un umbral de 2.500. Si el número que uno calcula te da más que 2.500, se habla de que es un mercado altamente concentrado, y si es menor que 2.500, un mercado que es competitivo. Ese es el indicador básicamente y se usa internacionalmente. En el caso del granel líquido en Chile, tenemos solamente dos competidores, Ultraman con un 57% y CMC con un 43%, y el indicador nos da un indicador muy por encima del 2.500, lo que nos habla de un mercado muy concentrado y para el cual no tenemos suficiente competencia. Respecto a los graneles sólidos, que es un 20% de lo que se mueve en el... Sí. Ya, bueno, entonces, esos son los indicadores, y esos indicadores lo que hablan, ¿verdad?, es que donde tenemos un problema en el cabotaje es en todo el país, en todos los mercados, a excepción del sur austral, al sur del paralelo 41, en el cual el indicador nos está muy por debajo de ese umbral. Y por lo tanto, y por eso es que el proyecto de ley lo que está buscando es fomentar la competencia del mercado naviera, especialmente y ojalá quirúrgicamente en aquella zona donde realmente lo necesitamos, ¿sí? Y por eso es que hacemos, y la forma como lo hemos hecho es a través de este eslora máxima en la cual aplica, ¿verdad?, mínima más bien, para que lo apliquen las excepciones, que es de 150 metros, y de esa manera aplica para todo lo que está al norte del paralelo 41, entendiendo que al sur tenemos una situación razonable. La segunda pregunta que usted me hacía tenía que ver con los puertos, ¿sí? Con el desarrollo portuario del país. Me pone una cara como si no hubiese contestado, parece, ¿sí? Mi pregunta no está referida a la alta concentración que pueda tener y que usted define bajo ese parámetro. Mi pregunta es cómo compite esa concentración con la proyección futura, la concentración del transporte marítimo internacional. A propósito de la región, si ustedes quieren, no les voy a decir el mundo, porque las transnacionales efectivamente tienen mercados como súper cubiertos. Entonces, lo que hoy día es una necesidad que significa la apertura de una oferta, no vaya a significar al final del día que esa oferta signifique mayor concentración de una transnacional que llega y abarque el mercado chileno completo. Es decir, hay un millón de fórmulas para determinar cómo generamos desconcentración, abrimos ofertas, generamos obviamente posibilidades y propuestas, y la de ustedes obviamente yo la estoy pidiendo que se me respalde y se sustente. Que no provoque un incentivo perverso y que al final del día termine con la oferta nacional y terminemos una alta concentración internacional radicada en el país, abarcando todo el mercado del cabotaje chileno. Ok, entiendo la pregunta, lo entendí al principio. Es verdad que ha habido en el mundo una concentración de las empresas navieras. Ahora, todas ellas tienen posibilidad de poder llegar a nuestro país, estamos abiertos. Tenemos pocas posibilidades de poder influir, yo creo, en exigir que muchas navieras... Hoy día tenemos en Chile que llegan navieras diferentes, o sea, no es una situación que hoy día esté ocurriendo, y donde sí vemos la concentración es en el cabotaje, no es en el mercado internacional. Y por lo tanto, si bien la situación hipotética... Sí, la situación hipotética que plantea algo que uno no debería descartar, tenemos que mirar. Siendo bien franco, no veo por qué pudiera ocurrir, pero entiendo el punto y lo vamos a mirar, ¿sí?
Respecto de los puertos, hoy día estamos en un esfuerzo por ir mejorando también los puertos del país y entendiendo que las inversiones portuarias tienen que ser anticipadas. Hoy día no tenemos congestión importante en los puertos del país, salvo algunas pequeñas excepciones. En general, sobre todo el movimiento de contenedores es un movimiento que funciona con baja congestión. Estamos todavía con niveles de ocupación de los puertos que están por debajo de lo que estábamos previo a la pandemia. Y por lo tanto, hay una holgura todavía. A pesar de eso, porque entendiendo, como dije antes, que tenemos que ser capaces de anticipar un crecimiento de la carga que seguramente viene. Eso es lo que dicen nuestros modelos de predicción, por lo demás. Estamos avanzando en distintas expansiones portuarias. Recientemente se aprobó, por ejemplo, se inauguró una expansión del puerto de Coquimbo. Se está trabajando en una futura expansión de Magallanes, en los puertos de Mardones y Prat. En el caso del puerto de Valparaíso hay un proyecto de expansión importante que está en este momento en el Ministerio de Desarrollo Social. Estamos avanzando justamente para poder desarrollar el Terminal 2, poder generar un muelle de cruceros, ocupar la playa San Mateo también como espacio de acopio y aumentar también el Terminal 1, si no recuerdo bien el número, o Terminal 3. El siguiente terminal también. Es decir, se arma un gran proyecto para Valparaíso que nos tiene bien expectante, que ha generado bastante consenso respecto a lo que hay que hacer allí. Y en el caso de Puerto San Antonio, hay un gran proyecto, ¿no es cierto?, que es nuestro puerto de gran escala, el puerto exterior, en que lo que nos va a permitir aumentar en forma muy sustancial a 6 millones de contenedores el proyecto, 6 millones de contenedores al año, en 4 etapas de 1,5 millones cada una. Y importante recordar la cifra de 6 millones, porque cuando uno habla de Chancay, por ejemplo, Chancay es un proyecto que tiene capacidad para 1 millón de contenedores. Entonces, si bien es cierto lo que decía el senador Kuchel, que tenemos un Perú que está desarrollando también puertos, la capacidad está 1 millón de contenedores, un puerto, además está Corillo y está Callao, pero el Chancay es 6 millones adicionales a lo que ya hay día. Y hoy día tenemos una capacidad, yo diría, si no me equivoco, por favor, Gonzalo, 2,5 millones. 2,5 millones, y Valparaíso tiene una capacidad más o menos de 1,5 millones. ¿Sí? Eso es. Entonces, yo creo que es importante poner esto en perspectiva. Ahora, y creo que, lejos de lo que se pudiese imaginar, en mi opinión, por lo menos yo lo que me dice la industria, la llegada de un puerto adicional de buen nivel en Chancay, en el Perú, creo que hace más atractivo la costa pacífica para las grandes navieras. Es difícil para una gran naviera venir si es que va a tener un solo punto en el cual recalar. Creemos que, por el contrario, la llegada a los puertos peruanos va a permitir que una nave importante, grande, va a decir, bueno, yo puedo parar en Chancay y puedo parar en San Antonio, por ejemplo. Y creo que eso es atractivo y permite dar mayor vía al transporte marítimo de los buques de gran tamaño. O sea, yo discrepo de la gente que dice, mire, lo que va a pasar es que los barcos van a venir al Perú y Santiago van a ir a Chile, a Valparaíso, San Antonio, disculpe, señor Núñez, los puertos de la zona central van a llegar solamente como un feeder, como un espacio, como los puertos de barcos pequeñitos. Yo no creo que eso sea lo que vaya a pasar, y eso es lo que parte también de la industria me argumenta. Entonces, ese es el desarrollo en el cual estamos. Hay un esfuerzo por ir mejorando la condición portuaria. Los distintos puertos tienen proyectos. Hoy día no estamos viendo congestión significativa todavía, pero entendemos que nos tenemos que anticipar y por lo tanto tenemos que trabajar en esa dirección. Y respecto, bueno, eso dije, en Chancay y Corío, hablé de los puertos, hablé de la competencia. Sí, esos son los temas. No sé si hay alguna pregunta que se me haya quedado fuera. El incentivo, digamos, para el transporte interno, digamos, para el desarrollo de la industria a nivel local, porque yo me quedé atrás y tal vez, bueno, hago mi paréntesis, a ver si lo observo de lo que ustedes es la disminución sostenida que también nos hablaba, ¿cierto?, el expositor a propósito de los años, en cómo ha ido disminuyendo la posibilidad y han disminuido las fuentes laborales y otro, a propósito de qué sería, digamos. El Ministerio de Transporte, a través del programa de transporte público regional, nosotros generamos subsidios para transporte público a lo largo del país y parte de ello, una parte no menor, va justamente a proveer servicios de barcazas en la parte sur del país. Y ahí tenemos, si recuerdo bien, un poco más de 50.000 millones de pesos al año que están orientados a financiar servicios que de otra manera no se podrían ofrecer.
O sea, no tendríamos la densidad de barcazas que tenemos hoy día en el sector sur austral si no fuese por el apoyo del Estado como parte del subsidio espejo del sistema de transporte público de Santiago. Estos son recursos que este Congreso ha aprobado como espejo, van al transporte público regional y parte importante van a ese sector. Yo he visto en el último año una mejora muy sustancial, hemos puesto harto recursos ahí. Y si usted se fija, el último verano casi no hubo noticias de grandes colas por gente esperando barcazas, y es porque la oferta ha ido aumentando en forma muy sustancial. Y esas barcazas se usan principalmente para pasajeros y para vehículos, pero también para carga. Entonces, eso es lo que tenemos por el momento en materia de subsidios para el mundo del cabotaje marítimo. Muchas gracias. Finalmente, señor Rojas. Sí, efectivamente, aludiendo a su consulta, a su pregunta, en referencia a lo que tenemos en la actualidad, ¿cierto?, en la Ley de Fomento actual de 1979 y a este proyecto de ley, obviamente que nos beneficia a nosotros como gente de mar. Se mejoran circunstancialmente lo que son las excepciones se mejoran las excepciones como reputación, ¿cierto? Que para nosotros el mayor miedo o el mayor peligro que tenemos nosotros como marinos mercantes es la bandera de conveniencia. Se mantiene el artículo 14 de la Ley de Navegación, ¿cierto? 100% de tripulación chilena de capitán a paje, como decimos. Se modifica el artículo 11 de la Ley de Navegación, que se flexibiliza las barreras administrativas para que empresas extranjeras se puedan constituir acá en Chile. Eso lo hemos visto nosotros en el sur, por ejemplo, las navieras que más capitales extranjeros tienen, porque en estos momentos la ley dice que puede tener que para constituir una empresa acá en Chile tiene que tener un 51% de capitales chilenos, 49% de capital extranjero. Y lo vemos que efectivamente esas navieras que tienen mayor capital de extranjero, las naves son mucho más modernas, mucho más seguras para navegar, tienen mejores contratos de trabajo. Efectivamente a nosotros como marinos mercantes nos conviene efectivamente estar en navieras donde los barcos tienen mayor comodidad, mayor seguridad, entre otras cosas. La reputación, hago énfasis en este punto porque es súper importante, baja de 8 años, ¿cierto? Que un naviero puede reputar una nave de 8 años a 1 año. Se le agrega además una excepción de que después de ese año tiene que ser tripulada por 100% de tripulación chilena. O sea, acá se está fomentando efectivamente lo que son los puestos de trabajo, ¿ya? Para los nacionales, para nosotros. ¿Qué otra cosa más? No se puede reputar naves ni waiver en barcos de 150 metros de eslora hacia abajo. Lo que se hace cargo, efectivamente, este proyecto es que ataca directamente donde no hay competencia, el sur lo deja libre. Solamente en caso del artículo 6 de la Ley de Fomento de la Marina Mercante no se puede realizar reputación en naves con pabellón nacional, que es el miedo que nosotros tenemos de la bandera de conveniencia, ya que no se podrán reputar naves que han sido inscritas en el registro de bandera chilena en los últimos 5 años. O sea, un barco que quiera reputar, ¿cierto?, tiene que desaparecer de acá de Chile 5 años para poder volver de nuevo a Chile. Entonces, esas son limitaciones que efectivamente a nosotros nos favorecen, ¿no? Y obviamente favorecen también y mejoran este proyecto, esta ley de fomento. Entre otras cosas, eso, básicamente, presidente. Muchas gracias, señor Rojas. La última pregunta, senador. Quiero consultarle al señor Rojas o al señor García si tienen alguna información respecto de la evolución del tamaño de las embarcaciones con el número de tripulantes, porque en algunos casos hay enormes embarcaciones que funcionan con muy poca tripulación, por razones tecnológicas, etcétera. No hay que hacer cosas que desde el punto de vista del empleo quedemos atrapados. Sí, efectivamente lo que usted dice, senador, es efectivo. Cada vez están llegando a la región de los lagos naves que son con mayor capacidad, ¿cierto? Pero acá hay una limitancia. La limitancia es que estas naves están directamente ligadas al rubro salmonero, ¿ya?
usted lo dijo, barcos que transportan alimentos de salmones, ¿cierto? O los whaleboats, que son los barcos que cosechan salmones en los centros y después los tienen que llevar a acopio. Entonces, obviamente, siempre va a haber una limitación en el tamaño de la nave. ¿Por qué? Porque las áreas de maniobra donde los barcos entran, ¿cierto?, están limitadas. Por eso que en el mundo no existe un whaleboat, ¿cierto?, de 150 metros de eslora, porque está limitado por el tema de las instalaciones de las jaulas, de los salmoneros y todo eso. Y básicamente lo que podría limitar, sí, es el tema del turismo, pero también hay un tema ahí también de una excepción de que no se pueden reputar naves en buques de pasaje de 400 pasajeros hacia abajo. O sea, tampoco entraría el tema del turismo en este tema de cambiar la bandera. Entonces, efectivamente, es por un tema logístico, operacional de las naves, de que ese límite de 150 metros de eslora protege el sur. Muchas gracias. Nosotros, señor ministro, vamos a hacer y agilizar todo lo que podamos, ¿no es cierto?, y concentrar de la mejor manera que podamos las próximas invitaciones. Me voy a poner de acuerdo con la señora secretaria dentro de la semana, los próximos videos, para que sigamos avanzando lo más que podamos en este tema. Señor Kuchel. Presidente, abusando de la presencia del señor ministro acá, que me están reclamando y que usted debe estar en su conocimiento que Peulla se volvió a cerrar, que hubo un derrumbe, y pedir que por favor se abra la brevedad porque viene la temporada turística y no nos vaya a pillar. ¿Qué se volvió a cerrar? Peulla, el paso de Peulla. Sí, me sumo a eso. Gracias. Me sumo a eso para que nos ayude usted. Sabemos que no depende de transporte en particular, pero para que nos ayude. Ahí tenemos embarcaciones que hacen el traslado. Claro, el fluvial. Claro, fluvial y... El drama, ministro, es que hay tours que están contratados ya entre Chile y Argentina que en esta temporada. Entonces le pediríamos que disculpe que nos hayamos metido, pero tiene que ver también con algo de... No es con... Sí, igual hay cabotaje menor ahí. Sí, claro que sí. Entonces le pedimos que nos ayude, ministro, con sus colegas respectivos. Yo no sé... Exactamente. Habiéndose cumplido entonces el objetivo de la sesión... Pero ya varios fue el inicio de la sesión, señor senador. Hubo espacio, pero señora secretaria que puede certificar que hubo, pero le voy a dar la palabra, ya. Presidente, quiero pedir que oficiemos a la Superintendencia del Medio Ambiente para que dentro de sus posibilidades y considerando el impacto y lo que está sucediendo, no está el senador Sandoval acá, en el sur con la disminución del PIB, etcétera, dos trimestres en Aysén, un trimestre en nuestra región, que trate dentro de lo posible acelerar su pronunciamiento respecto de la situación de la empresa Australis Seafood, donde la empresa hizo una presentación el 27 de octubre del 2022, y eso aún no se resuelve. Han pasado 2 años, han habido rondas de preguntas, etcétera, 3 rondas en estos 2 años, pero no se resuelve y es una situación compleja que nos puede traer repercusión en el empleo. Así es que eso, y también con copia al señor ministro de Economía, la misma preocupación para que el señor ministro de Economía también conozca esta situación. Gracias, presidente. Ministro, antes de darle la palabra finalmente, quisiera igual manifestarle la preocupación, discúlpenos, por lo que está pasando con la conectividad allá en el sur, sobre todo en la provincia de Palena, porque tenemos empresas que llevan ya casi 8 o 9 meses en donde no se han efectuado los pagos del ministerio. Entonces nos preocupa porque están diciendo que nos van a dejar sin servicio varios sectores, y la gente es la perjudicada. Entonces ellos dicen, ya no nos dan ni crédito para los petróleos. Yo he sido bastante duro muchas veces cuando han tenido problemas ellos, pero también quiero ser justo que en este caso, si hay una demora tan prolongada entre el transporte, la Contraloría y todo eso, se va a generar un problema y nuestra gente va a ser la perjudicada en las zonas más extremas. Muchas gracias. Señor ministro, para terminar. No, solamente recojo el punto y espero por la respuesta pronto. Personalmente voy a mandarle un mensaje para explicarle la situación. Y transmití que el próximo, me interesa mucho como sea que esto pudiese avanzar, el próximo
miércoles yo no voy a estar en Chile, entonces me excuso desde ya, pero ya la subsiguiente o la siguiente debiese poder retomar mi posición allí. Señor ministro, no hay problema. ¿Vendrá alguien de su subsecretaría? Sí, de todas maneras. Ya, listo, No no hay preocupa. problema. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, la levantamos. Muchas gracias.